Muy buenas tardes, es un verdadero placer llegar nuevamente por esta vía. Es la pasión nuestra en Visión de Fe, estudiar la palabra y compartirla, y verdaderamente que desde que empezamos en febrero de este 2020 no hemos parado a pesar de la pandemia, algunas veces con muchas penas, pero gracias a Dios siempre llegando, y hemos venido teniendo algunos estudios, como por ejemplo estudiamos el contexto o la introducción al Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando Gálatas y en estas últimas 3, 4 semanas estudiábamos las citas del Señor, que por cierto hoy es Shemini Atzeret, la fiesta del octavo, y esta fiesta, como bien lo dice su nombre, tiene un elemento más allá del mundo físico, y por eso sabemos que se refiere al tiempo espiritual de las bodas del Cordero, que será cuando nuestro Mesías, el Señor Jesús, regrese y tengamos esas bodas entre Él y su novia. Pero hoy, si usted quiere saber más información sobre eso, le invito a consultar nuestros canales, especialmente el de YouTube, ahí en donde los estudios están en listas de reproducción para que usted pueda encontrarlos más fácil. Hoy, entonces, volvemos a el estudio de la carta de los Gálatas y quiero invitarle para que me acompañe a orar para que Dios se revele a nosotros en este día. Señor, es tu gracia y tu favor la que produce la revelación. Ayúdanos a ser diligentes con el estudio de tu palabra, pero revélate a nosotros. Abre del buen tesoro, de tu buen tesoro, para que podamos entender, comprender, percibir, conectar y lo que tú deseas que hoy hagamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, este es el estudio 11 del libro de la Carta de los Gálatas y vamos por el capítulo 2. Como siempre, inicio haciendo un recordatorio del último estudio con dos conceptos fundamentales para esta carta. Número 1, Pablo resiste a Pedro, quien había sido el primer judío que había sido entrenado por Dios para dirigirse a los gentiles, y eso lo puede encontrar usted en el capítulo 10 de Hechos, y se tiene que revelar a Pedro el Señor para que él haga la conexión de que los gentiles no son catalogados como él lo había pensado. Y por eso Pablo le resiste, porque cuando sucede que están en Gálatas o en Antioquía, perdón, Pedro tiene una falla y se hace un poquito para atrás. Si usted quiere repasar un poquito más, le invito a ver el estudio 10 y el otro concepto fundamental. Y para mí esta es la idea central de la carta. Pienso que debemos seguir atendiendo o leyendo con esto en mente el concepto de judaizar. Judaizar, que no es un verbo, o no era un verbo, pero que Pablo lo utiliza como la acción de forzar la tradición farisea, la tradición judía. Hemos de decir que el judaísmo de hoy definitivamente es farisaico. Los rabinos, la gran mayoría, vienen de esa corriente del primer siglo y han ido evolucionando. Hay un par de corrientes que quizás no sean fariseas, pero en su gran mayoría el judaísmo hoy en día es farisaico, y ellos, como en ese tiempo, se han especializado sí en estudiar la palabra del Señor en su lengua original, pero también en forzar ciertas tradiciones que han ido adquiriendo con el paso de los años y exigir estas tradiciones y elevarlas a la categoría de palabra de Dios. Judaizar en el concepto de esta carta no tiene que ver
con la aplicación de la ley del Señor, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, sino tiene que ver con las costumbres fariseas que ellos exigían como palabra del Señor, y eso está pues claro en el estudio anterior. Vamos a tomar hoy la lectura a partir del versículo 15, 2.15 de Gálatas, y vamos a ver un concepto bastante interesante que es lo que va a ocupar la mayor parte de este estudio. Dice Gálatas 2.15, estoy leyendo la Biblia del Jubileo, dice así: nosotros que, luego dice la palabra somos, no está en el original, pero luego dice judíos, por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles. Esta palabra genera un contexto y yo quiero que usted la lea conmigo ahora en una traducción literal. Esta es una traducción literal del griego en el que está escrito la carta que tenemos, y dice así: nosotros, físicamente judíos y no pecadores dentro de los gentiles. Pablo empezará a tratar el tema de la justificación. ¿Cómo nos justificamos? ¿Cómo son justificadas las personas? Y entonces hace una referencia al pueblo judío, pero no a todo el pueblo judío, sino a los observantes de la ley, y no a todos los observantes de la ley, sino específicamente, como iremos viendo, a las personas que tienen su confianza en sus méritos, en sus obras, para obtener la justificación. Y por eso es que es importante tener esto en mente. Por supuesto que cuando dice gentiles pecadores, se refiere a las personas que han ignorado el plan de Dios por medio de las promesas a los patriarcas, que tienen un contexto idólatra y que no han confiado en Dios, ¿verdad? Se refiere a los que no han sido justificados. Ahora, hablando un poquito de la justificación, en ese momento, en lo que ellos llaman nosotros los judíos, existía una creencia de justificación. Para darme a entender lo que estoy diciendo, empezaré diciendo que la palabra justificación es la que en el Nuevo Testamento se usa para entender cómo Dios, por medio de Jesús, nos imputa el favor de Cristo, nos imputa la justicia de Dios a nosotros, que éramos pecadores, y nos santifica por medio de su fidelidad, muriendo por nosotros en el madero. Entonces, la justificación es recibir la justicia de parte de Dios. En este caso es un sinónimo a la salvación, es sinónimo a ser salvo. Entonces, en la enseñanza farisaica tradicional, dentro del judaísmo, si usted era una persona que había nacido de raza judía o se convertía al judaísmo, ellos tenían una teología. Es más, el judío no pensaba que necesitaba la justificación de parte de Dios, y eso es precisamente lo que Pablo quiere tratar como un error, para que nosotros nos demos cuenta de que no importa si la persona es judía o lo que sea, todos necesitamos la fidelidad de Dios para ser salvos. Nadie se puede ganar por obras la salvación, y eso es lo que está detrás de este tema. Entonces, para un judío, habían 3 lugares posibles donde una persona iba al morir. En el caso exclusivamente de los judíos, repito, esta es la mentalidad farisaica del primer siglo, y seguramente que todavía lo es de muchas personas. El judío, ya sea prosélito, es decir, convertido, o nacido de raza, al morir partía al seno de Abraham o al paraíso directamente. En segundo lugar, se iba a lo que ellos denominaron el Sheol. Ahora, el Sheol es una palabra bíblica, pero se refiere al hoyo, se refiere al hueco que ha dejado este cuerpo de
que es barro prácticamente en la tierra, ¿verdad? Que es polvo. Pero ellos lo convirtieron esa palabra que quiere decir tumba, quiere decir espacio vacío. Ellos convirtieron eso en un concepto teológico que era un lugar a donde se dirigían las personas como una especie de purgatorio, a que al no haber cumplido suficientes mandamientos, pasaban un tiempo ahí, y por eso es que los familiares entonces hacían ofrendas, hacían oraciones y ese tipo de cosas para que ellos eventualmente llegaran al seno de Abraham. Esta categoría, como digo, es exclusivamente de judíos, así que un judío podía vivir toda la vida en este pensamiento, podía vivir toda la vida como se le diera la gana, que al morir, si su familia hacía suficientes oraciones, eventualmente ese judío pasaba al seno de Abraham por méritos. Repito, esta teología se basaba entonces en los méritos de las personas. Y luego ellos tenían una tercera creencia con respecto a los gentiles. Es decir, aquí, desde esa mentalidad, ningún judío iba a este tercer lugar que se conocía como el Tártaros. Este era un lugar de sufrimiento, el infierno, y creo yo que era donde ellos destinaban que las personas fueran. Es decir, todos los gentiles que no se habían convertido al judaísmo o a la fe de Israel, iban a este lugar, y ningún judío iba a este lugar. Eso me parece muy curioso porque hoy también en el cristianismo pensamos que si nosotros nos comportamos de cierta manera, Dios nos va a bendecir o va a dejar de bendecirnos, y de alguna manera que dependemos de nuestras acciones para que Dios nos bendiga. Sin embargo, a pesar de que hay que portarse bien, porque como veremos, las obras sí tienen un lugar, los mandamientos sí tienen un lugar, nosotros heredamos la bendición, nosotros heredamos la justificación y la salvación por la obra de su majestad, como me gusta decirle así, por la obra de su majestad, el Mesías Jesús, quien entregó su cuerpo en el madero. También creo que es propicio recordar con usted un concepto que en algún momento hablé, que es un concepto hebreo en el cual hay dos palabras que se asocian con justificar. La primera palabra es zedek, que es el estado ideal de las cosas. Zedek era lo que era Adán antes del capítulo 3 de Génesis, antes de caer, y Zedek es lo que seremos nosotros en las bodas, después de las bodas del Cordero. Y la otra palabra es Zedaka, es la contraparte femenina, podríamos decir, que es una persona que es hecha justa, que es justificado. O sea, Zedek es el estado ideal de las cosas. Zedaka es una persona que recibe una imputación de justicia y que es llevada de alguna manera a la salvación. En la mentalidad judía del primer siglo, la idea era que la Sedaka era por medio de las obras. Y ese es el punto de partida. Sigamos leyendo. Vamos a leer el 16 y el 17 con su contraparte en literal, porque ahora ya tenemos clara la idea. Quizás sería bueno releer el 15 en el concepto literal. Nosotros físicamente judíos y no pecadores de entre los gentiles. Ya expliqué qué quiere decir eso. Versículo 16. Voy a la Biblia de las Américas ahora. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, escogí la Biblia de las Américas porque esta no pone un artículo como está en griego, y la mayoría de Biblias ponen la ley, y cuando nosotros leemos la ley automáticamente pensamos que se refiere a el Antiguo Testamento o que se refiere a la ley mosaica o la ley de Dios de alguna manera. Pero es una idea muy importante que conectemos que el griego como idioma receptor de conceptos teológicos es escaso para explicar estas palabras, ¿verdad?
Y aquí se pone nomos, y nomos traduce ley, traduce instrucción, traduce enseñanza, traduce corriente, traduce pensamientos. Nomos traduce muchas palabras. Por eso es que es necesario hacer una exégesis de cada versículo para que nosotros vayamos realmente descubriendo y no nos quedemos con el mensaje que probablemente el traductor, quizás con buena intención, pero con una escuela teológica ha dicho. Y es que yo honestamente pienso que cuando se da la reforma, que bendigo a Dios por los reformadores tuvieron que haber regresado al concepto original, a la idea de Dios, a Israel, y en lugar de eso ellos regresaron, no regresaron, hicieron un gran avance, pero por ejemplo Martín Lutero no traduce el último versículo del capítulo 3 en su comentario, no lo tiene en su Biblia, porque ese dice, anulamos la ley de ninguna manera, al contrario, dice, confirmamos la ley, y esa idea para él era impensable, porque él correctamente había entendido que la salvación era por la gracia y fidelidad de Jesús. Pero no regresó a la idea de cuál era el papel de los mandamientos, sino que se dedicó a pelear eso, y ese es su punto de partida. Pero bueno, sigamos leyendo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino mediante la fidelidad, aquí ya le cambié yo esa palabra, es fidelidad en lugar de fe, en Cristo Jesús, y aquí dice de Cristo Jesús, también nosotros hemos sido fidelizados en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fidelidad de Cristo y no por obras de ley, puesto que por obras de ley nadie será justificado. Leo el sentido literal de esta palabra, de este versículo. Dice así, sabiendo que no será justificado hombre alguno a punta de obras de ley, sino por medio de la fidelidad del Mesías Jesús, y sabiendo que nosotros, por el Mesías Jesús, fuimos fidelizados para que fuésemos justificados en la fidelidad de Jesús, o de la fidelidad de Jesús, y no de obras de ley, porque de obras de ley no será justificada ninguna carne. La idea es muy clara acá. La idea de Pablo es muy clara. En primer lugar, está expresando que nadie puede ser justificado por obras de ley. ¿De cuál ley? De ninguna ley, ni siquiera de la ley del Señor. De hecho, esa no es la función. Y lo que Pablo está corrigiendo aquí es una perversión que el judaísmo había dado, como ya lo expliqué, pensando en que la justificación o el mejor lugar en el mundo venidero se obtenía a través de los méritos de guardar los mandamientos. Si nosotros estudiamos, si nosotros buscamos, si nosotros nos metemos de lleno con el Señor en su palabra, no debemos de esperar que esto nos cuente para nada, porque simple y sencillamente eso es nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros damos, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros cumplimos cualquiera de las cosas, no deberíamos de esperar nada a cambio, sino que nuestras necesidades deben de ser presentadas al Señor por su fidelidad, y es Él por su fidelidad que nos quiere bendecir. Ese es el concepto de la gracia. Entonces, alguna persona dice, ninguna persona será justificada por obra de ley. ¿De cuál ley? De ninguna ley. Con esto en mente, veamos el versículo 17. Versículo 17 en la Biblia Las Américas y en traducción literal. Y sí, buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros, como judíos, dice esta, somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. Y lo he venido llevando así el mensaje porque este versículo es un poquito difícil de entender y es un poquito difícil de captar el mensaje. Quizás la traducción literal nos ayuda un poquito. Si no, nosotros al buscar ser justificados en el Mesías, somos hallados pecadores.
y yo le puse entre paréntesis, gente sin mérito, esa es observación mía, ¿es entonces el Mesías diácono del pecado? Lo que está diciendo, porque la idea es un poquito confusa y viene desde el versículo 15, es que cuando un judío se topa con que llega Jesús y se da cuenta que sus obras no le sirven, porque ninguna obra justifica, y entonces él ha estado llevando una vida de guardar mandamientos, y llega a Jesús y se da cuenta con que al llegar a Jesús su guardar obras no era para justificarlo, sino que iba a ser justificado por la gracia del Señor y es pecador. O sea, la idea detrás es esta. Yo me he estado esforzando toda mi vida por ser justo delante del Señor. Y por eso he guardado este mandamiento, he guardado esto. Yo estoy pensando que eso me va a contar. Pero cuando llega Jesús, se encuentra la persona con que bueno que los guardó. Y ya veremos la contraparte de eso. Pero eso no le cuenta para justificación. Entonces será por eso que Jesús el Mesías es diácono del pecado. La palabra diácono es la que aparece ahí. Y entonces puede surgir la idea dentro de un judío, por eso el contexto es muy importante, puede surgir la idea, entonces Jesús me hace pecador. Pero esa es la idea que en algún momento muchos tienen, ¿verdad? Que Jesús permite que pequemos porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vamos a ver algunos versículos en Romanos que están mal traducidos y que los interpretaremos correctamente hoy con el favor de Dios, pero que de alguna manera dejan la idea de que la ley es la que me hace pecar, ¿verdad? Yo no sabría, es decir, si cuando me prohíben algo, entonces, pero no es la prohibición lo que me hace pecar, es la concupiscencia mía. Los judíos pensaban que cuando ellos guardaban la ley del Señor, esos méritos, y la guardaban de una manera mucho más exigente que la Escritura decía, sino la guardaban de acuerdo a los anales fariseos. Ellos pensaban que eso les iba a servir de justificación y se encuentran cuando llegan aquí que Jesús dice, no, eso no es para eso. Entonces ellos piensan, es Jesús diácono del pecado, porque de todas maneras somos pecadores. Es Cristo el ministro de nuestro pecado. Porque la palabra diácono señala precisamente a alguien que reparte algo. Pero Jesús no está repartiendo pecado. Se me está hablando, me está diciendo que yo por ninguna obra que yo haga me quita el pecado. Cuando yo le fallo a Dios y luego lo reconozco, solo Dios me puede quitar ese pecado. El portarme como Dios me ha dicho, no me quita el pecado. Ese es el resultado de ser salvo. Entonces, nosotros pensamos que Dios nos está declarando culpables por medio de la ley del Señor. Y no es que Dios te esté haciendo pecador con su ley, es que tú ya eras pecador. Es que Romanos, por ejemplo, es muy claro que dice que el pecado entró en el hombre, en el mundo, por un hombre. Y de esta manera empezó a pasar y a pasar. Nosotros ya éramos pecadores. Ya éramos pecadores. Y quiero leer un versículo con ustedes que está en el capítulo 5 de Romanos. Vamos allá. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Romanos 5:20. Mire cómo dice aquí. Y la ley, ahí si tiene artículo, se refiere a la palabra del Señor, se refiere a la Torá del Señor, dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces la gente lee esto y dice, sí es cierto, ¿verdad? La ley entonces es para que abundara la transgresión. Si yo no supiera la ley, entonces no sería pecador. Eso es completamente falso. No es el que me diga no robar lo que me saca el deseo de robar. Ese es como el pensamiento que se tiene, pero eso es completamente falso. Yo ya tengo el deseo de robar. Yo ya tengo la inquietud de robar. Yo ya tengo la inquietud de alguna manera de portarme mal, por decirlo así. Ahora,
Vamos a leer este versículo, vamos a hacer una mejor traducción y esa le va a aparecer ahí en la pantalla. Y dice, y la ley se introdujo para que dimensionara, yo le puse entre paréntesis, calculara el pecado, la transgresión. Pero donde se dimensionó el pecado, hiperabundó la gracia. Entonces, vamos a ir viendo cuál es el papel de la ley, sobre todo en el capítulo 3 de Gálatas, y cuando lleguemos ahí, lo vamos a conectar y probablemente recordemos esto. Pero esa palabra que han traducido en el capítulo 5, versículo 20, que traduce el verbo abundar, que abundara la transgresión, esa palabra, su raíz quiere decir dimensionar, calcular, contar. Por eso dice, si dice contar, por eso nos ponen la idea de abundar. Pero eso, repito, eso es una aberración teológica en cómo Jesús se condujo, cómo Jesús habló. La Torá del Señor, la ley del Señor, según Pablo, la idea original de Pablo, se introdujo para que dimensionara, para que supiéramos cuál era la cuenta. La cuenta eran 613 mandamientos, para que supiéramos lo que le debíamos al Señor. Y por eso es que los patriarcas, al no tener acceso a eso, ellos tuvieron un tiempo de gracia distinto. Y la ley, cuando se revela en Moisés, bueno, ya viene el cobro. Y entonces es importante decir, incluso la ley del Señor anuncia que seremos salvos por gracia. Pero repito, eso lo veremos más adelante. Lo que quiero aclarar es que no es la ley del Señor la que nos hace pecar. Eso es mentira. No es culpa de la ley que yo quiera pecar, sino es la propia concupiscencia humana, producto de la entrada que se le dio al pecado y que ha pasado de persona a persona, de hombre a hombre, y que tenemos una concupiscencia entregada al pecado. No es culpa de Dios, es nuestra naturaleza caída. Entonces, amparados en este versículo, la función de la Torá es ponerle nombre y darle una sentencia a tu pecado, porque allí es donde iba a empezar el remedio. Una vez ese cálculo estuviera hecho, Dios mismo iba a poner las cosas en orden para venirnos a rescatar, porque era evidente que nosotros no tendríamos la forma de pagarlo. Por eso es que la ley de los méritos no nos puede salvar. Vamos a leer también Romanos 7:5. Acabamos de leer Romanos 5:20. Ahora, por favor, avance a Romanos 7:5. Hay otro versículo muy curioso ahí. Y este lo quiero leer en varias versiones y luego quiero darle una traducción más literal. 7:5. Perdón. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, se refiere a la concupiscencia humana, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley, dice, refiriéndose a la Torá, despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Capítulo 7 de Romanos, habría que explicar muy bien la ironía de su contexto, pero también ese está pésimamente traducido. Veamos lo que dice Romanos 7:5, pero en la Biblia de las Américas. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, y luego dice despertadas, pero si usted se da cuenta, esa palabra despertadas no está en el original, sino que la ponen ahí como para entender el contexto. Por eso le digo yo que el traductor tiene mucho que ver en cómo leemos la Biblia. Las pasiones pecaminosas por la ley, dice literalmente, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Versículo Biblia del Jubileo. Porque mientras éramos de la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros fructificando
la muerte. Ahora, ¿por qué lo he leído? Porque la preposición que está ahí en griego es la preposición dia, donde dice, porque mientras éramos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, ese por la ley, ese por, es la preposición dia, pero la preposición dia no quiere decir por, quiere decir a pesar de. Por eso, leyendo la Biblia de las Américas corregida, debería decir así, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Quiere decir que a pesar de tener la ley, eso no componía la situación. Eso es lo que Pablo está tratando de transmitir. Por eso dice dia. Por eso dice la preposición dia, que Dios, a pesar de darnos su instrucción, nuestras pasiones estaban fuera de control. Y no podíamos hacer algo al respecto porque la ley del Señor, la Torá del Señor, no fue dada para eso. ¿Y cómo puede decir usted, pastor, que eso es así? Bueno, se lo comparo con un versículo que está en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Ya lo vimos. Dice, y eso a pesar de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en el Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Ahí está la misma preposición. Y eso, dia de los falsos hermanos. Y eso a pesar de los falsos hermanos. Aquí sí está bien traducido. Y como usted puede ver, y si usted lo comprueba en griego, es la misma palabra. Pero ese es como el problema que yo empiezo a tener, porque entonces los traductores ya le ponen su intención teológica, ¿verdad? Ahora, volvamos entonces a la idea original. Dios no dio su Torá para declararnos pecadores de la misma forma que Jesús al venir tampoco venía a declararnos pecadores, ¿verdad? Él no es diácono del pecado. La función de la Torá era dimensionar el daño y la función de la obra de Cristo Jesús era pagar la reparación del daño. Eso es todo. Y eso es lo que Pablo está queriendo evidenciar en Gálatas. El hombre ya era pecador, sin importar si fuera judío, sin importar si fuera gentil. Eso es irrelevante, eso es lo que Pablo está señalando. Pero la idea de Pablo es que el judío deje de confiar en el mérito de las obras. Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando ellos recuerdan a algún maestro de antaño, dice que su mérito nos ampare o nos ayude. Como diciendo, si somos discípulos de él, si estudiamos, que es su mérito y su mérito. Y entonces hay toda una teología y toda una idea basada a partir de méritos. Pero también las hay en el cristianismo. También tenemos esa idea en el cristianismo. Y Pablo lo que está corrigiendo aquí es que la justificación para el judío, para el gentil, para el que sea, viene de la fidelidad de Dios en haber enviado a Cristo Jesús. Entonces, sigamos leyendo. Gálatas 2:18, porque entonces ya tenemos que entenderlo mejor. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, rebelde me hago. ¿Qué cosas destruyó? ¿Rebelde de qué? Pablo está destruyendo el mito del mérito de las obras. No puedo confiar en mis buenas obras para que me ganen salvación, si no soy rebelde de lo que Jesús hizo por mí. Ese es el punto que se está corrigiendo acá y que lamentablemente al desconocer el contexto, al desconocer, Pablo nunca fue anti-Torá, sino que Pablo siempre la cumplió y no lo digo yo, lo dice él en Hechos. Ahora descifremos entonces qué dice el siguiente versículo. Gálatas 2:19. Pues mediante ley, estoy leyendo la Biblia de las Américas, yo morí a ley, a fin de vivir para Dios.
El griego, al igual que el hebreo, cuando no tiene artículo, también se puede leer, pues mediante una ley, para que lo entendamos mejor, yo morí a una ley. Entonces leámoslo así, pues mediante una ley, yo morí a una ley para vivir para Dios, a fin de vivir para Dios. Como les recuerdo, aquí no está hablando de la Torá. Aquí el contexto no es la ley del Señor. Eso no se puede leer acá por lo mismo que hemos venido explicando, porque Pablo está votando, ya está hablando de dos situaciones. Una situación es lo que él llama la ley del mérito de las obras y la otra situación es la ley de la gracia. Entonces, la lectura correcta, como ya dije, por medio de una ley moría una ley para vivir a Dios. Pero esa parece indicar entonces que nos deja un poquito más confundidos. Recordemos entonces el versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, ya nos da cuál es la primera ley. ¿O cuál es la ley a la cual murió? Murió a la necesidad de hacer méritos para ser justificado, de cualquier ley. Y luego dice el versículo 16, sino mediante la fidelidad en Jesús. Esa es la primera ley que aparece ahí, es decir, la ley de la gracia. También nosotros hemos sido fidelizados en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fidelidad de Cristo Jesús y no por obras de ley, puesto que por obras de ley nadie será justificado. Y entonces aquí vemos dos eventos. La fidelidad de Dios, que es lo que este versículo está señalando como la primera ley, y la ley del mérito de las obras. Pablo lo que está diciendo es que los judíos deben de dejar, y cualquier otro, ¿verdad? No solo los judíos, nosotros también, debemos de dejar de confiar en nuestra observancia de Dios para que nos cuente para justificación, ¿verdad? Entonces una mejor lectura del versículo 19 podría ser, porque yo, por medio de una ley, y entre esa paréntesis la pongo yo, la de la gracia, moría una ley, la de los méritos, para vivir a Dios. Y eso tendría mucho sentido con lo que termina diciendo el versículo 19. Con Cristo fui cocrucificado. Con Cristo fui cocrucificado. Es decir, que yo la justificación la recibí en Cristo Jesús, en el madero. Ahí es donde se sanó mi herida. Allí es donde entro a una dimensión de provisión, de bendición, porque Él por gracia lo quiere compartir conmigo. Más o menos, déjeme ponerle un ejemplo para dar a entender esta idea. Supongamos que yo quiero heredar a una persona y dejarle una herencia. Y yo le digo, y lo escribo, y lo dejo escrito, y le digo a esta persona le dejo tanto, pero esa persona piensa, no, eso no me basta. Yo me lo tengo que ganar, porque ese concepto es muy claro en el judaísmo, se llama el pan de la vergüenza, que, bueno, nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando sentimos que no nos hemos ganado algo, que no lo apreciamos, pero la gracia está por encima de todo eso, la salvación está por encima de todo eso, porque para empezar, por ninguna forma, ninguna ley ni nada, sino es por la fidelidad de Dios. Y entonces sería una locura que esa persona, si tiene un documento de parte mío, después quisiera ganárselo. No aplicaría. Eso es el mismo sentido con Dios, que vino, murió por nosotros y nos quiere compartir por su amor la salvación, pero todo también lo que necesitamos vivir aquí para vivir aquí en la tierra. Jesús entonces, concluyendo ya un poquito, ya llegando al final, no es diácono del pecado, porque no es que nos da licencia para pecar, no es que
si pecamos, la gracia, no. Nosotros fuimos crucificados con Él también. Tenemos que pasar por el madero para hacer morir la carne. No se trata de que tienes que ser mejor persona, no se trata de que sí tienes que ser más positivo, no. Se trata de que como humano eres pecador y el poder, verdadero poder para superar esto está en la cruz, en volverte a la cruz, a su perdón, en arrepentirte, en escuchar la voz que te guía al arrepentimiento. Yo no puedo pensar en que yo me gano la salvación de ninguna manera, pero tampoco la bendición. Ya hablaremos de cuál es el papel de la ley, porque de alguna manera eso es importante que lo conectemos, pero nos quedamos con el concepto hoy de que era para documentar, para establecer cuál era la deuda, pero también el papel de la Torá del Señor es la santidad. Pero eso no lo explicaré hoy porque estoy llegando al final. Entonces es por su fidelidad, es por su gracia que nosotros morimos a los méritos. Y no quiero dejar la idea de que no hay que esforzarse. Al contrario, Dios espera que sus justificados se santifiquen. Dios espera una ética más alta de sus justificados. Pero lo que no espera es que sus justificados agarren su ley y se traten de ganar la salvación o la justificación, sino que la justicia se exhibe cuando nosotros vamos a Dios, Él nos perdona y entonces ya sabemos cuál es la demanda de Dios y eso es lo que nos toca hacer. Ese es el papel de la Torá, de la ley del Señor. Vamos a orar en este momento para terminar este tiempo y yo quiero invitarle, sé que estas ideas son un poquito complicadas, escúchelo y si usted tiene preguntas, pónganlas en los comentarios. Estaremos tratando de hacer algunas aclaraciones en videos posteriores. Que Dios los bendiga. Padre, gracias por todo tu amor. Gracias por haber documentado cuál era el requisito que traería salvación y por haber sido tú mismo quien te desempeñaste como Salvador, viniendo a dar tu vida por nosotros. No nos queda más que gratitud por tanto don, por tanto amor, por tanta fidelidad. Ayúdanos a responder de la mejor forma a tu fidelidad. Te lo pedimos, te lo rogamos, sabiendo que tú dejaste el nombre de Jesús para que nosotros nos presentáramos delante de ti. Con gratitud lo decimos. Amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana y mañana también en la iglesia, en los distintos horarios que hemos puesto. Si usted todavía no tiene un horario apartado, déjeme decirle que si no se inscribe no lo podremos recibir, pero inscríbase, todavía hay tiempo. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana con los que nos vamos a ver y hasta la próxima semana con todos los demás.